Hola amigos, gracias por estar ahí y bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas y gracias por dejarme entrar en sus vidas. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero tocar el tema de las clases de los colegios. Ustedes saben que en junio comienzan las clases en Europa, pero en Sudamérica comienzan las clases la semana próxima, o sea, el 17 de febrero, pleno verano, plena temporada de calor, comienzan las clases. La diferencia es que en Europa nunca pararon las clases, o sea, en cuarentena también tuvieron clases. Pero en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, las clases se pararon durante 9 meses. Bueno, pensamos que estos 9 meses habrán tenido para preparar las condiciones, los protocolos, para preparar las escuelas, para que los chicos puedan estar aislados. Ustedes saben que en China, por ejemplo, apenas comenzó la cuarentena, para que los niños no pierdan las clases, no dejen de ir al colegio, prepararon todas unas burbujas de plástico donde los niños puedan estar separados de los compañeritos y tener su espacio y no contagiarse. Y además todos con barbijo y con alcohol y tomándoles la temperatura. En Sudamérica, no, en algunos países no prepararon nada de eso y como no tuvieron clases durante 9 meses, va a ser muy difícil ahora volver a la normalidad porque ya no hay normalidad, no se va a volver a como era antes de la pandemia. Los otros días hablando con un profesor de una escuela religiosa, un profesor que además es sacerdote, una escuela privada, me decía, Miriam, va a ser muy difícil. ¿Por qué motivo? Primero los profesores, los maestros no están considerados esenciales, como personal esencial, con lo cual las vacunas no les va a llegar enseguida, les va a tardar. Entonces tienen que viajar para ir a las escuelas en medios de transporte público con los cuales tampoco hay protocolos en los medios de transporte en algunos países de Sudamérica y la gente viaja ahí uno encima del otro, cosa que está muy mal, pero viajan así, es la realidad. Después, los chicos, siempre se les dijo que los adolescentes, que los jóvenes no se contagiaban. ¿Cómo se les explica ahora que tienen que, en las escuelas, tener 1,5 metros de distancia con el compañero? No prestarse los útiles, las lapiceras, ni los celulares, ni nada. No estar a los abrazos, tener el barbijo en toda la clase. Cuando tienen cada uno con su alcohol en gel. Cuando tienen para ir al recreo, no pueden ir todos juntos, sino que un grupo primero, después otro grupo, por separados. Que en los recreos también tienen que mantener la distancia de 1,5 metros, que no pueden estar a los abrazos. ¿Cómo se les explica si durante 9 meses los jóvenes no cumplieron protocolos? Durante 9 meses no usaban mascarilla porque no se contagiaban y se les dijo otra cosa. Va a ser muy difícil ahora comenzar las clases donde las escuelas no están preparadas, donde tienen la idea de que estando juntos y cerquita es mejor y no les pasa nada. Mientras que la realidad es otra y que saben que estamos en pandemia, que el virus no se terminó y que mientras no estén un 80% de la población de cada país vacunado, vamos a tener que seguir con protocolos, vamos a tener que seguir con cuidados especiales como el alcohol en gel y como lavarse las manos y el distanciamiento, porque si no, corremos riesgo todos. Bueno amigos, vamos a ver cómo nos va con este tema de las escuelas. Esperemos que salga todo bien, que no haya contagios, por favor, y a cuidarse. Y les mando un beso enorme. Ustedes saben que este fin de semana, este domingo, es San Valentín en el mundo, así que un besito enorme.